La ruta del dinero. La inversión es uno de los viajes más apasionantes que se pueden y deben emprender en la vida. Nos conduce a destinos tan increíbles como inseguros y por esa obligación y necesidad de saber dónde nos adentramos, queremos descubrir el mapa del dinero, el mapa de sus oportunidades y riesgos, el mapa de lo que nos preguntamos ante esas decisiones que son tan importantes y que deben permitir que nuestro ahorro crezca en relación a los objetivos que nos hemos marcado. Soy Joaquín Gómez y me acompaña, yo creo que la persona que más ha analizado fondos y ETFs en este país, que es Fernando Luque, editor senior de Morningstar, y que con él voy a emprender este apasionante viaje de intentar descubrir el mapa del dinero. Muchas gracias, Joaquín. A ver, espero que no lo digas por la edad. Es verdad que, llevamos en esto desde hace muchos años. Ha habido muchos cambios en el mundo de los fondos de inversión y de los ETFs. Y estamos aquí un poco para descubrir este mapa a los ojos de los que nos escuchan, de los inversores, ya sean expertos o no expertos, porque yo creo que es importante, descubrir este mapa, ¿no? Y yo creo que va a ser interesante centrarlo, porque yo creo que hay que ser también muy práctico en descubrir ese mapa, indicar los lugares interesantes o los fondos interesantes, y ahí estamos para esto. Y decías, Fernando, lo de veteranos, y yo siempre lo digo, somos veteranos porque hemos salido de muchas guerras y hemos sobrevivido a muchas guerras y muchas crisis. Y yo creo que eso es, también la experiencia es un grado en este mundo de la inversión. Sí, y vamos a hablar ya, y vamos a presentar un poco nuestro primer activo que vamos a analizar, que es, yo creo que además el activo más importante del mundo, que es la deuda americana. Yo sigo diciendo que hay una brújula absoluta de mercado, que es el bono americano. El bono americano, que a comienzos del mes de diciembre marcaba una rentabilidad del 4,10 y la semana pasada se nos fue hasta el nivel del 4,80. Dato importante para la gente que nos está oyendo, esto no significa que el que estuviera invertido ganase más, todo lo contrario. Es precisamente esa curva inversa la que acaba provocando que sean muchísimas pérdidas las que se han producido quien tuviera esa posición comprada en el mercado americano. ¿Qué ocurrió esencialmente? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Que tenemos muchas menos expectativas de bajadas de tipos por parte de la política monetaria de la Fed de lo que teníamos sobre la mesa. Sí, aquí hay algo interesante con el bono americano. Yo creo que el bono americano es el que da luz a este mapa, ¿no? A este mapa de las inversiones, porque del bono americano no solo depende evidentemente el mercado de bonos en Estados Unidos, también depende del mercado de bonos en otras áreas y especialmente en la zona euro, y luego también de ese bono americano va a depender la evolución de los mercados de acciones, de divisas, de materias primas, con lo cual realmente el faro en ese mapa es el bono americano. Y es verdad lo que comentabas, que ha pasado algo, no voy a decir extraordinario, porque no es extraordinario, tiene una explicación, porque el bono americano empezó a subir, y hablo de la rentabilidad del bono americano, cuando precisamente el presidente de la Reserva Federal decidió, recortar los tipos de interés. Entonces, es algo que quizás no sorprenda al inversor profesional, pero sí al inversor, menos experto y especialmente menos experto en temas de renta fija. Pero tiene una explicación. Y aquí es la gran batalla entre el Banco Central o la Reserva Federal y los mercados. Ojo, que no es la primera batalla entre, los bancos centrales y los mercados. Hubo, por ejemplo, no hace mucho, una batalla respecto a la inflación, cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, decía que la inflación era transitoria. Y ese mensaje el mercado no se lo creyó. Y aquí pasa algo también similar, es decir, la Reserva Federal bajó los tipos de interés, porque consideraba que la inflación más o menos estaba controlada. Y el mercado dijo que no, que la inflación no está controlada, y de hecho la inflación americana sigue
por encima de ese objetivo de la Reserva Federal del 2%. 2,9 cerró el Efectivamente, año. O sea, muy lejos de lo que pretendía la Reserva Federal pues al inicio de la subida de tipos de interés. Y luego, lo que es el cuadro macroeconómico de la Fed, pues también apuntaba que, bueno, pues la economía americana va bien. Entonces el mercado no entendió esa bajada de tipos, por lo menos el mercado de bonos a largo plazo. Yo creo que además ahí a nuestros lectores hay que explicarles un poco, es decir, y situarles un poco en el escenario. Lo que decía, un poco, es decir, se ha producido ese comportamiento de que ha pasado en torno al 4 al 4,80. En el momento que estamos grabando este podcast está en el nivel del 4,60. Eso supone que para el que estaba comprado ha sido en pérdidas en las últimas semanas. Lo importante ahora, Fernando, es hacia dónde nos dirigimos. Porque hay muchísimos bancos de inversión que lo que están diciendo es que nos podemos ir hasta el 5%, lo cual sería seguir incrementando las pérdidas si estás comprado en deuda americana, pero también es verdad que en el libro de ruta tenemos bajadas de tipos y esas bajadas de tipos en algún momento se convertirán en la oportunidad de ganar dinero y entre medias vas comprando los cupones. Oye, que el que compra un bono y se queda sentado sobre ese bono se está llevando un 4 y pico de rentabilidad. Claro, pero ¿por qué ha subido el bono americano? ¿Por qué ha subido la rentabilidad del bono americano? Porque el mercado tiene miedo a la inflación. Entonces, claro, cuando Powell baja los tipos de interés, el mercado de bonos dice, uy, esto va a recalentar la economía. Y además venía pues a la vuelta de la esquina las políticas de Trump, que yo creo que también interviene en esa subida de rentabilidades de los bonos americanos. ¿Por qué? Porque potencialmente pues las políticas de Trump son inflacionistas. Porque hay que recordar, si resumimos mucho, las políticas de Trump son aumento de tarifas, desregulación, sobre todo por bajadas de impuestos, y luego también pues todo el tema de la inmigración, de las deportaciones masivas. Y de estas tres medidas, para mí hay dos que son muy inflacionistas, que es bajada de impuestos, que eso es recalentar la economía americana, que es verdad, en superficie pues está relativamente bien, y luego también el tema de la inmigración, porque claro, la inmigración, si te voy a poner el ejemplo de Holanda. La inflación en Holanda está en el 4,1. ¿Pero por qué está en el 4,1? Porque hay muchísimas presiones salariales en Holanda. Y eso podría darse en Estados Unidos si efectivamente pues toda esta política de inmigración, de deportación masiva de inmigrantes ilegales se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a tener un problema de empleo y el mercado pues ya está anticipando este tipo de problema. Me vas a hablar de las tarifas. Es verdad que sobre el papel las supuestas tarifas de Trump son inflacionistas, aunque también hay argumentos para decir que pues, las tarifas son desinflacionistas. Es decir, ¿por qué son desinflacionistas o por qué podrían ser desinflacionistas? Porque imponer tarifas es reducir el comercio global. Y nosotros, por ejemplo, en Morningstar hemos calculado el impacto que podría tener, digamos, la visión maximalista de Trump en cuanto a tarifas, es decir, imponer una tarifa del 10% a todos los países y del 60% a China. Pues eso se traduciría en una bajada del Producto Interior Bruto americano. Es decir, hay un riesgo en esas tarifas. Es verdad que sobre el papel uno piensa, va a imponer tarifas pues a todos los países y especialmente a México y Canadá y China. Bueno, pues eso al final lo va a repercutir en precios mayores para el consumidor, que es posible. Pero también hay esa opción o esa alternativa de que las tarifas van a afectar al comercio mundial y eso no es bueno. Yo comparto contigo esa visión un poco inflacionista que además en otros podcasts de la casa lo hemos tratado precisamente en las elecciones americanas, pero hay un componente que a mí además me ha parecido muy difícil de encajar y que además es muy asimétrico y se ha producido, es una anomalía absoluta. Ese comportamiento que hemos visto en la renta fija debería haber propiciado caídas de bolsa y no se ha producido. O sea, es el comportamiento para mí si realmente en los niveles que se ha ido el bono americano, la bolsa debería haber caído al menos un 5% y si el bono se fuese a niveles del 5% de rentabilidad, la bolsa debería caer más de un 10%. No se ha producido, no ha habido miedo. Y no ha habido miedo, yo creo, porque ese temor inflacionista está aquilatado de alguna forma y lo hemos visto nada más ha llegado Trump a la presidencia, que es
estoy ante una emergencia energética, voy a sacar todo el fracking que sea necesario y, claro, si tú pones petróleo mucho más barato en el mercado, en un país en donde ya la energía de por sí es muy barata, el Henry Hub, el gas en Estados Unidos, pues yo creo que es como el agua en Asturias, que casi te lo regalan. O sea, se paga a precios muy bajos, con lo cual, frente a los peligros inflacionistas, estás poniendo medidas que de alguna forma dices, oye, van a controlar la subida de precios. Ya, a ver si lo consiguen, pero es verdad, coincido contigo en que el mercado de acciones, la bolsa ha sido, yo diría, muy complaciente, pero también hay motivos. Primero, los flujos. Si miramos, por ejemplo, flujos de fondos ETFs, tanto en Estados Unidos como en Europa, estamos en máximos históricos. Y eso es gasolina para la bolsa. La bolsa necesita entrada de flujos de dinero y es lo que se está produciendo. Segundo aspecto, los primeros beneficios empresariales son buenos, son muy buenos. Por ejemplo, Netflix acaba de presentar unos resultados extraordinarios. Todo eso pues ayuda a que la bolsa pues no caiga cuando los tipos están subiendo. Y luego yo creo que también la bolsa, pero eso es mi interpretación, no se cree ese tipo del 4,8 al que llegó el bono americano. ¿Por qué? Porque si te retrotraes en el tiempo, por ejemplo, en el verano del 2022, el bono americano estaba por debajo del 4,8 y la inflación estaba pues acercándose al 8%. Es decir, yo creo que el mercado de bono de alguna forma ha exagerado. Es verdad que alguno habla de los famosos bonos, los vigilantes de los bonos, que han querido un poco castigar esa política monetaria de la Fed, pero no lo sé, yo tengo la impresión de que el mercado de bonos ha un poco exagerado, digamos, esa subida del 4,1 al 4,8, pero bueno, eso yo creo que abre también oportunidades para los inversores. Y Fernando, aterrizando en nuestro mapa del dinero, si lo que vemos es que si el bono nos vuelve a esa situación del 4,8 o al 5%, lo que estaríamos viendo ahí claramente ya es una oportunidad, una ventana de entrada clara. La duda, y aquí tenemos otro elemento de ecuación importante, es si queremos entrar, lo hacemos con la divisa cubierta o lo hacemos directamente en dólares. Porque claro, aquí, y vamos a hablar un poquito también un poco del escenario del dólar, lo que estamos diciendo es que el dólar, que en este momento está en torno al 1,04 frente al euro, va a ir hacia la convergencia, lo cual nos da recorrido, o supuestamente nos da recorrido para ganar algo con la divisa. Sí, lo que pasa es que acertar con la divisa es muy difícil. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Si miras, por ejemplo, hay una categoría de fondos muy concreta que son gestores especializados en gestión de divisas. Pues bien, si mira el historial de rentabilidad de esta categoría de fondos es muy pobre. Y eso significa que acertar con la divisa es muy difícil. Es verdad que todo apunta a que el dólar pues, se puede ir a la paridad, o el euro se puede ir a la paridad. Lo que pasa es que es un riesgo. Es también, digamos, una rentabilidad potencial para el que invierta en dólares. Pero yo siempre digo que, digamos, para la parte de renta fija de una cartera de inversión, esa parte de renta fija debe ser, digamos, la parte no más sólida, pero por lo menos menos volátil. Es la que debe dar, digamos, pues cimiento a esa cartera. Entonces, claro, si en esa parte asumimos, porque ahí, digamos, asumimos muchos riesgos con la renta fija, y si quiere, pues podemos hablar del riesgo de tipos de interés, que es lo que hemos estado ahí hablando sobre pues, la subida de las rentabilidades de los bonos americanos. Otro riesgo es el dólar, es decir, si yo tuviera efectivamente la certeza de que el dólar pues va a subir respecto al euro en los próximos meses, evidentemente la renta fija americana es el destino preferente, o debería ser el destino preferente. ¿Por qué? Porque tenemos un diferencial de tipos de interés enorme con la zona euro. Es decir, o incluso yo invertiría en monetarios. Los fondos monetarios en dólares en el 2024 dieron una rentabilidad del 12%. ¿Por qué? Porque a la subida del dólar hay que añadirle pues esa rentabilidad de unos tipos de interés mucho más altos en Estados Unidos que en Europa. Los fondos monetarios probablemente pues estén dando pues más de un 4 o 5% en Estados Unidos.
que es un regalo de Dios, obtener un 5% sin riesgo, cuando digamos, la renta variable tiene una rentabilidad media histórica, ponle del 7-8%, obtener un 5% sin riesgo para los americanos es realmente un regalo. Pues Fernando, vamos a centrar nuestro cuaderno de bitácora y entonces vamos a pensar en qué producto, si queremos invertir en renta fija americana a corto plazo, en ese monetario, y si no además no lo queremos hacer en dólares, lo queremos hacer en euros, ¿cuál es el fondo que nos dirías que tenemos que pensar o por lo menos que tenemos que analizar? Mira, te voy a decir, y eso es algo que no saben muchos inversores, si tú quieres invertir en renta fija americana en euros, no hay muchos productos. Es decir, la inmensa mayoría, y estoy hablando probablemente del 95% de los fondos que se distribuyen en España de renta fija americana están denominados en dólares. ¿Y eso qué impacto tiene para el inversor? Pues tiene un impacto negativo. ¿Por qué? Porque si tú inviertes en un fondo que está denominado en dólares, tú vas a tu banco o vas a tu supermercado de fondos, te van a tener que cambiar euros a dólares. Y eso tiene un coste, tiene el coste de cambio de divisa. Y luego también, si luego al final traspasas o vendes ese fondo, tienes otra vez ese coste de cambio de divisa. Y hay muy pocos fondos que tienen la divisa denominada en euros y que invierten en renta fija americana, pero te voy a dar el nombre de uno. Hay un fondo, por ejemplo, de Pictet, que es el Pictet USD Short Mid-Term Bonds en euros. Es un fondo que invierte, digamos, a corto medio plazo, pero me vale, es decir... ¿Cuál es la duración de la cartera? Porque dices que es un short duration, o sea, decir, pero no es un monetario. Tiene algo más de duración en cartera. Claro, tenemos el mismo problema. Lo que explicabas anteriormente, decir, oye, es que en este momento las letras americanas, por teóricamente llamarlas letras, ya te están dando rentabilidades muy altas porque te ofrecen en muy poco tiempo, pero aquí estamos hablando de coger algo más de duración y cuando metes más duración, esto es importante, estás metiendo más riesgo en cartera. Totalmente, sí. Porque claro, hemos hablado de tipos de interés, pero hay muchos tipos de interés. Hay los tipos de interés de muy corto plazo, que bueno, dependen en gran medida de la actuación de los bancos centrales, y esto vale para la zona euro como para Estados Unidos. Y luego pues hay lo que llamamos la curva de tipos de interés. Uno puede invertir pues en la parte media, como este fondo, que invierte a corto y medio plazo. El término duración, para que, digamos, los que no son especialistas en renta fija, te mide un poco la sensibilidad del fondo a los tipos de interés. Y cuanto más alta la duración, pues más, digamos, riesgo de pérdida y también potencialidad de ganancia. Totalmente. Y ahí, pero también lo que tiene, y lo que decía hace unos minutos sobre la renta fija americana, la gran ventaja de la renta fija americana es el cupón. Lo que decía cogía el caso de los monetarios, bueno, que tienen unos tipos de interés del 4% en Estados Unidos. Claro, eso si lo comparamos con Europa, pues en Europa pues los tipos a corto están pues ahí al 2% y claro, hay una diferencia de tipos de interés muy interesante para el que quiera invertir pues, en renta variable. La letra americana que da un 4 y pico frente a ese 2,40, por ejemplo, que están dando en este momento las letras del Tesoro españolas. Claro, y me vas a preguntar, ¿pero por qué no invertimos en fondos monetarios americanos con la divisa cubierta? Porque no hay producto. Por lo menos yo no conozco ningún monetario en dólares con la divisa cubierta. Hay fondos que tienen la divisa cubierta y yo creo que ahí es, digamos, un fondo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque no asumimos el riesgo dólar. El de Pictet que comentabas anteriormente. Sí. Elimino el riesgo dólar, no quiero saber nada de la fluctuación del dólar frente al euro, pero sí me interesa, digamos, ese cupón más alto que tienen los bonos americanos. Y una opción es a través de clases de fondos que tienen esa divisa cubierta, que están denominados en euros, con lo cual ahí no hay problema de coste de tipo de cambio, y ahí nos podemos beneficiar de unos cupones más altos en la renta fija americana respecto a la renta fija europea. Ahora bien, eso es, digamos, sobre el papel es relativamente sencillo. Lo que pasa es que para ganar dinero en renta fija
tenemos que no solo contar con el cupón, que ahí tenemos una ventaja en renta fija americana respecto a renta fija europea, sino también la evolución de los tipos de interés. Entonces tú tienes que intentar adivinar si van a bajar más los tipos americanos o los tipos europeos. A ver, la fotografía en este momento la tenemos muy clara, porque en Europa estamos pensando entre 3, casi 4 bajadas de tipos para este año, y en cambio en el mercado americano la visibilidad que tenemos es de solamente una, con lo cual el escenario es claramente mucho más interesante de renta fija europea frente a renta fija americana. Sí, pero también iba a decir que el mercado se puede equivocar. Y donde ganas dinero en renta fija es cuando tú tienes una opinión, iba a decir, contraria pues al consenso de mercado, y que al final pues esa, digamos, probabilidad que le atribuya pues se juegue en tu favor. Es decir, entre otras cosas, Fernando, lo que puede ocurrir es que el señor Powell, presidente de la Reserva Federal, de aquí a unos meses no esté al frente de la Reserva Federal y haya otro mandatario también que pueda cambiar esa expectativa de tipos que tenemos en este momento en el mercado americano. Sí, eso podría cambiar, digamos, la evolución de los tipos a corto, porque los tipos a corto, como decía, dependen mucho de lo que hagan los bancos centrales. Pero claro, la parte larga es otro mundo. En el mapa de la inversión no podemos confundir, digamos, los tipos de interés a largo con los tipos de interés a corto. Es decir, podríamos tener caídas de tipos de interés a corto y subidas de tipos de interés a largo, como hemos visto. ¿Por qué? Porque ahí es la lucha entre el mercado y la Reserva Federal. Entonces, a lo mejor una destitución, que no sé si es técnicamente posible, que creo que no, pero imaginemos que pues a Trump se le cruzan los cables y decide... En campaña ya lo dijo. Sí, no le gusta a Powell, eso está claro. Dijo que Powell no era... él no era devoto de Powell. Pero a lo mejor eso no le gusta al mercado de bonos. Y lo hemos visto en la última subida de los tipos a largo, que el mercado de bonos no le gustó la decisión de la Fed. Con lo cual ahí, y me vas a decir, ¿y quién decide los tipos a largo? Pues el mercado. Los grandes fondos de inversión, las grandes compañías aseguradoras, pero es verdad que ahí son más bien compradores sin, digamos, ese componente, iba a decir, especulativo que podría tener, digamos, los vigilantes de los bonos, que, por ejemplo, pues hicieron mucho daño a los bonos británicos. ¿Por qué? Porque ahí una política monetaria que no entendían y con la que no estaban de acuerdo, pues hizo que los tipos de interés en el Reino Unido subieran mucho, y además esos vigilantes de los bonos no solo atacaron a los bonos, atacaron también a la divisa. Es verdad que en el caso del dólar es difícil atacar al dólar, pero atacar a los bonos lo hemos visto en estas últimas semanas. Entonces, todo puede ocurrir. Yo creo que también el devenir de los bonos a largo plazo en Estados Unidos va a depender mucho, como decía, de realmente las políticas de Trump, ¿no? Y luego también hay otra cosa, quizás técnicamente más difícil, que es el reemplazo de Janet Yellen a la cabeza del Tesoro americano por un hombre, Scott Bessent, que viene del mercado. Es un tío que ha gestionado un fondo macro, es decir, no voy a decir que es un especulador, pero es una persona que entiende muy bien el mercado de bonos. Es verdad que lo que pretende con la deuda americana o con el déficit americano de llevarlo del 6% al 3% va a ser muy difícil. Pero es verdad que es alguien que gusta al mercado de bonos. Yo creo que lo va a tener difícil para reducir el déficit, porque yo creo que prácticamente las 2/3 partes del déficit ya están comprometidas. Gasto en defensa, gasto por la refinanciación de la deuda americana, o sea que va a ser difícil. Iba a decir, coger la motosierra en Estados Unidos es muy difícil. Yo sé que Elon Musk es un poco lo que pretende con el DOGE americano, pero lo va a tener difícil. A ver, Estados Unidos no es Argentina. ¿Por qué? Porque si miramos, por ejemplo, la parte del empleo, hay mucho empleo público en Estados Unidos. Entonces, claro, cargarte ministerios como pretende o como hace Milei es muy difícil en Estados Unidos. Pero vamos a suponer que ese escenario, porque además tú me lo decías, y además en esa necesidad que queremos en este mapa del dinero de buscar producto, como dices, en euro hay poco, vamos a buscar producto en
dólares Sí, y sobre todo vamos a buscar producto para ese inversor que ya tiene que ser más agresivo, es decir, entro en deuda americana y entro en dólares. sí, ¿Haría separación entre corto y largo plazo? totalmente. Es decir, Sí. vamos al producto, es decir, para el que quiera un periodo de corto menos riesgo y sobre todo además jugar eso que comentábamos un poco anteriormente, que el euro se puede ir a la paridad y eso es ganancia de dólar, que puede ocurrir. Es decir, ¿cuál sería un poco el producto en el que tenemos que invertir? A ver, yo si tuviera que jugármela, si tuviera, digamos, un perfil, digamos, ya más agresivo, iría al tramo largo. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de que, bueno, a mí me parece que el 4,8 para el 10 años americano es muy alto. Es una ventana de oportunidad y si llega Sí, al 5, yo creo que ya es balón parado. claro. Porque claro, uno me puede decir, ya, pero Fernando, pero es que en el 2022 los fondos de renta fija a largo plazo, ya sea en dólares o en euros, cayeron de forma estrepitosa. El bono americano cayó un 19% aquel Ya, año hay que verlo, ¿eh? Que algo que llamamos renta fija provocó unas pérdidas del 19%. ya. Ahora bien, te voy a decir, ¿podría perder un 20% un fondo de renta fija largo en Estados Unidos? Probablemente no. Es decir, tiene que ocurrir algo realmente extraordinario para que un inversor en un bono americano ahora mismo perdiera un 20% en los próximos 12 meses. Yo diría que es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque, claro, ¿por qué perdieron tanto los fondos de Yo me renta atrevo a fija? decir más. Lo probable es que ganes muchísimo más que el cupón. Sí, ¿Sabes? Que se produzca un claro. escenario que de potencialidad de ganancia muy superior. Claro, pero ¿por qué perdieron tanto los fondos de renta fija, ya sea en dólares o en euros, en el 2022? Porque partíamos de tipos de interés muy bajos, no voy a decir nulos, pero prácticamente pues muy bajos. Entonces, claro, en el mercado de renta fija, y eso el inversor lo tiene que entender, no es lo mismo, por ejemplo, pasar del 1 al 2% que pasar del 5 al 6%. Técnicamente se llama la convexidad en el mercado de renta fija. ¿Por qué? Porque en la subida de tipos de interés es mucho más dañina cuando partes de tipos de interés muy bajo que cuando partes de interés más alto. Y luego además tienes el colchón del cupón. Es decir, en el 2021 no tenías colchón, o tenías un colchón prácticamente nulo. Ahora tienes un colchón de prácticamente el 4,5-5%. Y eso es muy importante. Es decir, tiene que subir muchísimo, muchísimo los tipos de interés en Estados Unidos para volver a ver caídas de este tipo. Y yo me atrevería a decir que creo que vamos a ver caídas muy fuertes en las rentabilidades de los bonos. Bueno, como estamos de acuerdo en este punto y quien nos está escuchando lo que quiere es que dejemos, Producto. claro, menos triángulo y menos X, vamos a llegar al producto. ¿Cuál es el...? Mira, yo hay una gama de producto que me gusta mucho, que es la de Vanguard. Me vas a decir, Fernando, es que me estás cogiendo ahí un fondo pasivo, un fondo indexado. Pues te voy a decir, nosotros cada año hacemos lo que llamamos el barómetro activo-pasivo, donde comparamos la rentabilidad de los productos pasivos, ya sean fondos indexados o ETFs, con los fondos de gestión activa. Pues bien, en los últimos 12 meses, en junio del 2024, porque es un estudio que hacemos de forma semestral, los fondos pasivos habían batido ligeramente a los fondos activos, o sea, un empate entre activo y pasivo. ¿Y por qué voy al mundo del pasivo? Por el coste. A ver, es que tienes un producto de Vanguard que te puede costar en términos de comisión pues un 0,12. Eso no lo vas a encontrar en un fondo de gestión activa. Hay buenos fondos de gestión activa y tengo uno también para aquellos que pues, prefieren un fondo de gestión activa. Pero para mí, invertir de forma pasiva en el Vanguard de bonos gubernamentales americanos es una buena opción. Y me gusta casi más el mercado de ETFs que el mercado de fondos. Y te voy a explicar por qué. Porque el mercado de ETF segmenta mucho más que el mercado de fondos. En ETF, por ejemplo, puedes decidir, vale, no, yo quiero invertir en el tramo de la curva entre 5 y 7 años. Pues tienes producto para ello. Quiero invertir en el tramo 3-5 años. Tienes producto para ello. Quiero invertir en el 10-15 años. Tiene producto para ello. O sea, está mucho más segmentado y para mí es
digamos, una ventaja Y el poder dirigirte realmente donde y quieres como nos has invertir. llevado a producto de Vanguard, en el tramo, ¿cuál sería el que crees que en este momento sería más conveniente estar para coger lo mejor de lo que puede ser la expectativa de bajada de tipos, pero tampoco una duración amplísima que en Claro. caso de susto nos pueda provocar pérdidas en cartera importantes? A ver, yo creo que hay oportunidades en toda la curva de tipos en Estados Unidos, ¿no? En el corto, en el medio y en el largo. ¿Cuál es la diferencia? Pues la sensibilidad a los tipos de interés. Y yo es verdad que iría ahí, pues, digamos, al tramo de 5 o 7 años, que yo creo que es un tramo interesante, donde hay cupón y donde hay posibilidades de ganar por la bajada de tipos de interés. ¿Por qué me voy, digamos, al tramo medio-largo? Porque yo creo, a ver, es una idea mía, no es una idea de Morningstar, es, digamos, mi propia opinión. Yo creo que la economía americana es, digamos, está mucho más débil de lo que parece. Es verdad que si miras los datos de Producto Interior Bruto, si miras los datos de ventas de retail, de consumidores, incluso si miras datos de tasa de paro, perdón, no hay grandes problemas. Pero hay ya señales de debilitamiento de esa economía americana. Veremos si las medidas de Trump pues solucionan esto o no. Estás viendo, por ejemplo, que los indicadores líderes de la economía americana están de capa caída. El tema del empleo, si miras, por ejemplo, la tasa de lo que llaman el hiring rate en Estados Unidos, la tasa de contratación está cayendo. Es verdad que no hay despidos masivos por el momento, pero no hay grandes contrataciones, es decir, el mercado laboral está muy plano, el sector inmobiliario también, por culpa también de los altos tipos de interés, y eso hay que recordarlo. Hay muchas empresas que se tienen que refinanciar, y claro, no es lo mismo refinanciarte al 3% que al 7%. Con lo cual, tipos de interés alto durante mucho tiempo, tarde o temprano acaban afectando a la economía. Y yo creo que tenemos el riesgo, yo sé que ya prácticamente nadie habla de recesión en Estados Unidos, pero te voy a decir, en diciembre del 2007 nadie hablaba de recesión en Estados Unidos. Y un año más tarde pues se decretó que en diciembre del 2007 pues empezó la recesión en Estados Unidos. Quiero decir que si miramos datos retrasados... Fernando, la historia es así. Yo recuerdo la famosa mesa de Barrons, que era un poco decir donde se juntaban todos los gurús para predecir los grandes eventos y acontecimientos que debían pasar al año siguiente. Normalmente sus equivocaciones eran históricas, Claro. O sea, es decir, porque nadie es capaz de predecir los eventos más importantes de mercado, porque si fuéramos capaces tendríamos como la bola de cristal que nos anunciaría todo lo que va a pasar. Claro, entonces lo que tienes que pensar es qué está cotizando el mercado. ¿Qué está cotizando el mercado de renta fija en Estados Unidos? Pues una economía sólida, incluso una inflación, digamos, muy pegajosa. Por eso el 10 años está donde está, en el 4,6. Y que el gran peligro es la reflación. Claro. Que es decir, todo este impulso económico que están haciendo las autoridades acabe generando más inflación con crecimiento. Correcto. Que yo creo que es... El mercado para mí tiene una brújula clarísima, que el norte son los beneficios de las empresas. Tú lo decías anteriormente, los beneficios de las empresas van escandalosamente bien, con lo cual no hay que preocuparse por nada, pero para mí la preocupación del año importante es que se instale la reflación. Claro, ese es el peligro para la renta fija. ¿Qué puede ir mal en renta fija? Pues puede ir mal la inflación. A ver, es algo muy... digamos que influye mucho en los rendimientos de los bonos, ¿no? Es verdad que también el crecimiento económico demasiado fuerte que generaría, digamos, una inflación demasiado alta, ese es el peligro para la renta fija. Y es un poco lo que ha cotizado el mercado con ese repunte del bono americano. ¿Por qué? Porque el mercado se asustó. Es decir, Powell bajó los tipos de interés y el mercado se asustó. Dice, ¿pero cómo me estás bajando los tipos de interés si la economía está creciendo casi al 3% y no hemos controlado la inflación?
lo que vas a hacer con esa bajada de tipos de interés es recalentar la economía. Ese es el gran peligro de la renta fija, más americana que europea. Yo diría que si tuviera que elegir entre renta fija americana o renta fija europea, prefiero la renta fija europea porque es más previsible. Pero eso lo dejamos para otro Lo capítulo. dejamos para otro. Vamos porque me hablabas de los pasivos, Vanguard, pero dame un fondo activo, porque además yo creo, es decir, no te voy a discutir a ti el estudio, ni mucho menos, pero es verdad que en la renta fija es donde yo siempre he visto muchísima gestión activa. Sí. Háblanos de algún fondo de gestión activa que merezca la pena tener en cartera. Mira, a mí uno que me gusta es y además es español, es el de buy and hold de deuda de renta fija. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me gusta lo que ocurrió en el 2022, ¿no? Hemos hablado del año del annus horribilis del 2022 para los fondos de renta fija. Bueno, pues este consiguió pues amortiguar un poco las caídas. No consiguió evitarlas, pero sí consiguió amortiguarlas. Y eso es importante para un gestor activo. Y luego si compara su rentabilidad con los demás fondos de su categoría, realmente se sale del mapa, ¿no? Y ahí sí que... Es verdad que el 2020 fue un año complicado para la renta fija, aparentemente, pero el 2022 para mí es, digamos, la prueba del algodón, ¿no? de un fondo de gestión activa. Yo comparto, además que lo que está diciendo Fernando lo comparto mucho, porque muchas veces nos fijamos un poco en la rentabilidad de los productos en los años buenos y realmente yo creo que cuando uno madura y demuestra lo mejor de su producto es en los años complicados donde sufres muchísimo menos que el mercado. Ahí es donde realmente se ven las bondades de mucho producto. Sí, totalmente. Hay que mirar, digamos, los años más negativos para darse cuenta de si el gestor, digamos, ha hecho realmente una gestión activa. Porque claro, lo que vemos también en muchos fondos de gestión activa es que tienen buena rentabilidad cuando el mercado va bien, pero ahí tienes que también mirar si el hecho de que el fondo tenga buena rentabilidad se debe a que haya asumido mucho más riesgo que el resto del mercado. Es decir, se ha ido, por ejemplo, pues a títulos de calidad crediticia más baja, que es verdad que cuando el mercado sube, pues suben más que el resto. Y ahí yo tengo mis dudas en cuanto al high yield americano, porque también es un segmento de la renta fija americana que ha dado buenos resultados. En el 2024 la renta fija corporativa lo ha hecho mejor que la renta fija pública. Pero claro, ¿cuál es el problema de esos títulos de menor calidad? Es que tenemos unos diferenciales de créditos realmente en mínimos históricos. El diferencial de crédito... La diferencia, el spread que en este momento tenemos, la diferencia de rentabilidad de lo que ofrecen los high yield, los bonos basura frente a la renta fija gubernamental más segura, estamos en mínimos, es muy poco. Yo creo que estaríamos hablando de poco más de 3 puntos de rentabilidad. Eso es muy poco y es una señal también un poco del calentamiento un poco que tenemos. Los mercados están en ebullición, en una efervescencia, demasiada complacencia. Claro. Hemos hablado de cuál sería el escenario malo para la renta fija, es decir, ese escenario de reflación, pero también hay un escenario muy positivo, que también es negativo. Es decir, si tenemos recesión, y yo sé que ahora mismo nadie habla de recesión, y eso no está contemplado en los precios, pues se traduciría por ganancias realmente espectaculares en renta fija. ¿Por qué? Pues obligaría a bajar tipos de forma apresurada. Claro. Y el inversor en renta fija ganaría muchísimo. Claro, pero muchísimo. Es decir, y uno puede más o menos calcular cuál es la rentabilidad que puede conseguir con su fondo de renta fija. Porque aquí hay dos componentes, lo hemos visto, el cupón. Si uno tiene pues un fondo que invierte pues en bonos a 10 años, pues tendrá ahí ya pues una rentabilidad, digamos, del 4%. A ese 4% hay que añadirle la ganancia por duración. Es decir, si bajan los tipos de interés, pues sube el valor liquidativo del bono. Entonces aquí la duración, digamos, hay que verla, o yo lo calculo de esta forma. Si bajan los tipos de interés un 1%, pues vas a ganar la duración en porcentaje. Es decir, si tú tienes un fondo con una duración de 5 años, porque la duración se mide en años, si bajan los tipos de interés un 1%, más o menos, es un cálculo de la lechera, pues vas a ganar un 5%. Es decir, si bajan los tipos de interés un 1%, vas a ganar el 4% de cupón
más el 5% por duración. Vas a ganar un 9%, que es mucho, ¿eh? En renta fija es mucho. Una barbaridad. Entonces, es una barbaridad y además yo creo que es un poco cómo queríamos acabar también este podcast, que es haciendo un poco pedagogía. Hemos hecho al principio muchísimo hincapié en decir, oye, que esas subidas de rentabilidades de los bonos lo que te estaban provocando eran claramente pérdidas, y lo que estás contando tú, Fernando, es que como la expectativa ahora es que vayan a bajar los tipos, y más si se pudiera acercar un escenario de recesión, lo cual obligaría a bajadas todavía muy superiores, acabaríamos ganando muchísimo dinero por mercado más el cupón que está garantizado, que es lo único que tiene garantizada la renta fija. Que esto es una obviedad para los que hablamos de mercado, pero es que deberíamos olvidar la palabra renta fija cuando hablamos de deuda. Claro, y yo lo que creo que también es importante, porque es verdad que si miran los datos de patrimonio en España, pues hay mucha gente que tiene fondos de renta fija, pero yo creo que lo tienen de forma pasiva, es decir, entre comillas, se lo han colocado desde la entidad financiera y no saben realmente lo que tienen, porque es verdad que cuando uno compara renta fija con renta variable, pues tú estás delante de un fondo que se llama China Equity y sabes que es de renta variable china. Pero claro, cuando ves el nombre de un fondo, es verdad que algunas veces sí que te puede dar una pista, como el que mencionaba de Pictet, que es de short y mid, y en inglés es corto, medio, bueno, pues puedes saber más o menos en qué parte de la curva está invertido, pero muchas veces pues el nombre es pues renta fija. Claro, pero renta fija pues hay mucha, como hay mucha renta variable también, ¿no? Entonces ahí hay más desconocimiento, creo, en renta yo creo fija es que, con Fernando, renta variable. en este viaje que nos proponemos y que emprendemos, yo creo que una de las cosas que tenemos que clarificar es que los inversores lo que tienen que marcarse claramente son objetivos y expectativas de rentabilidad. Y sobre esos objetivos y expectativas de rentabilidad es donde deben colocar el producto, no al revés, que es lo que acaba ocurriendo muchas veces cuando eres inversor, que primero pones por delante los bueyes y no te has marcado cuál es tu dirección y tus objetivos. No lo hemos dicho durante todo este podcast, pero en realidad lo que hemos estado hablando es de buscar rentabilidades entre el 4 y el 5%, con mucho riesgo, y creo que lo hemos intentado clarificar, pero el producto, y si hoy hemos hablado de renta fija americana, esencialmente es porque es un producto que el inversor puede tener la expectativa de encontrar, cogiendo riesgo, expectativas de rentabilidad del 4 o 5%. Sí, totalmente. Y además evitando lo que decíamos de ese riesgo divisa, que siempre es difícil de gestionar, porque hay producto y hay clases de fondos que cubren ese riesgo, ¿no? Es verdad que la cobertura tiene un pequeño coste, pero viendo el diferencial de tipos que hay entre Estados Unidos y la zona euro, yo creo que es un producto, el fondo de renta fija americana cubierta a euros, es un producto interesante para tener en cartera, ¿no? Sobre todo mirando dónde están los tipos ahora mismo y qué es lo que no descuenta el mercado. Es verdad que hay ese riesgo de la reflación. Yo, si tuviera que dar probabilidades a cada uno de los escenarios, el positivo y el negativo sería la reflación, doy más porcentaje al positivo que al negativo. ¿Por qué? Porque es verdad que la inflación es difícil de llevarla al 2% como quieren los bancos centrales, pero es verdad que, bueno, pues tenemos ahí, sobre todo en el caso americano, que ya yo creo que es difícil que vuelva, digamos, por encima del 5%, salvo pues si Trump hace, iba a decir, barbaridades a nivel económico, y ahí pues yo creo que también hay que estar atento, ¿no? En ese mapa de la inversión, pues también hay algunos momentos donde hay que pararse y esperar, ¿no? Y claro, todo el mundo y el mercado de renta fija también, pues está esperando un poco a cómo se van a concretar esas medidas de Trump. Porque es verdad que pueden ser muy inflacionistas en un primer momento y eso pues sería negativo para la renta fija, o a lo mejor pues simplemente pues es una amenaza que al final pues no se va a completar, y ahí sí que pues tenemos una ventaja en el mercado de renta fija, que yo creo que en algún momento pues ha, digamos, incorporado pues esas políticas maximalistas de Trump. Y si al final, pues ¿cómo se dice esto? De que el gato no es ratón, pues al final si las políticas de Trump no son
tan inflacionista como el mercado esperaba, pues ahí tenemos una oportunidad interesante. Pues hemos hablado de producto, hemos puesto nombres y apellidos a nuestro mapa del dinero, nos hemos marcado un cuaderno de bitácora con unos objetivos de rentabilidad y hemos expuesto los riesgos que hay delante del producto y además que es un producto que todo inversor tiene que conocer porque estamos hablando de deuda americana, que es el primer activo de inversión del mundo. Fernando, ha sido un auténtico placer, me lo he pasado realmente bien y ojalá sean muchos más episodios los que sigamos haciendo nuestro mapa del dinero y seguir descubriendo a los inversores ideas y oportunidades de inversión. Claro, muchas gracias Joaquín por este podcast. También haremos un seguimiento de estos productos porque yo creo que es bueno hacer el seguimiento y el inversor tiene que hacerlo y para eso tendremos los próximos Yo siempre programas. hablo de cuaderno de bitácora y hay que cumplir los objetivos. Sí. Lo iremos repasando en próximos capítulos. Muchísimas gracias a los lectores del Economista y muchísimas gracias a Fernando Luque. Gracias a ti, Joaquín. El Economista Podcast.